La batalla de Tarakan tuvo lugar del 11 al 12 de enero de 1942, un día después de que el Imperio de Japón declarara la guerra al Reino de los Países Bajos. Aunque Tarakan era solo una pequeña isla pantanosa frente al noreste de Borneo, ahora dividida entre Kalimantan de Indonesia y Malasia Oriental de Malasia cerrar paréntesis en las Indias Orientales holandesas, hoy Indonesia cerrar paréntesis, sus 700 pozos de petróleo, refinerías y aeródromos lo convirtieron en un objetivo crucial para Japón en el Guerra del Pacífico. Ubicado en un extremo remoto de la colonia holandesa de las Indias Orientales holandesas y con solo 25 millas cuadradas de diámetro, el descubrimiento de petróleo a una profundidad relativamente baja debajo del suelo, 50 a 300 metros, trajo una gran importancia a Tarakan. Pamusian, en el lado occidental de la isla, se convirtió en el principal sitio de perforación antes de la guerra, donde Bataafse Petroleum Matsapig, BPM, Batavian Petroleum Company, estableció unos 700 pozos de petróleo. En las cercanías de los sitios de perforación, se establecieron centros de alojamiento para empleados europeos de BPM y residentes chinos. Más al norte, BPM también estableció otro sitio de perforación en Huata. A todos los efectos, los pozos de petróleo se convirtieron en la fuente de vida de la población de la isla. A pesar de la prevalencia de esta producción masiva, durante la época anterior a la guerra, la mayoría de los terrenos montañosos de Tarakan en el centro de la isla, así como las costas pantanosas del este, permanecieron en su estado natural. La red de carreteras se limitó a conectar los sitios de perforación de Pamoesian y Hoeata, las instalaciones portuarias del Incas en el oeste y el aeródromo cercano con una pista de 1500 metros. A medida que la producción de petróleo comenzó a crecer, los holandeses comenzaron a contemplar la posibilidad de una agresión militar japonesa y con ella, la necesidad de proteger las instalaciones de la isla. En 1923 se estableció una compañía de infantería en Tarakan para servir como fuerza de cobertura durante la destrucción de refinerías de petróleo y otras instalaciones de producción en caso de un ataque imprevisto. Las crecientes tensiones internacionales obligaron a la compañía a fortalecerse en una fuerza del tamaño de un batallón. En 1930 se estableció el Comité de Defensa de los Puertos Petroleros, con el propósito de analizar la defensa de los principales puertos petroleros de las Indias Orientales holandesas. Naturalmente la comisión llegó a la conclusión de que una ocupación permanente de Tarakan por una fuerza mayor que el tamaño de una empresa era una necesidad absoluta. En 1933 un llamado destacamento de refuerzo de Java llegó para reforzar la defensa de Tarakan, ya que las tensiones en el Pacífico se estaban gestando en ese momento. Después de 4 meses el destacamento fue enviado de regreso y no fue hasta 1934 cuando un batallón completo con armas auxiliares llegó a defender Tarakan. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Tarakan producía alrededor de 6 millones de barriles de petróleo al año, una cantidad que representa el 16% del consumo total anual de petróleo de Japón. Esto convirtió a la isla en uno de los objetivos clave del ejército japonés, especialmente la Armada Imperial japonesa, en sus planes para ocupar las Indias Orientales holandesas en los años previos a la guerra. El orden de batalla de Tarakan era el siguiente: Japón, Fuerzas Terrestres. Destacamento de Sakaguchi, comandante. Mayor General Shizuo Sakaguchi, unidad del ala derecha, comandante. Coronel Kimei Yamamoto. 146 Regimiento de Infantería, menos el segundo y tercer batallón. Una batería de artillería y cañón antitanque. Segunda Fuerza de Aterrizaje Especial de Kure, un batallón. Primera Compañía de Ingenieros, menos un pelotón. Unidad médica, menos la mitad de la unidad. Unidad de radio. Unidad del ala izquierda, comandante Coronel Kenichi Kanauji. Segundo Batallón de Infantería, mínimo sexta compañía. Una batería de artillería y cañón antitanque. Un pelotón de ingenieros. Unidad de radio. Cuartel General del 56 Regimiento. Unidad de Vehículos Blindados del 56 Regimiento. Primer Batallón de Artillería de Campaña. 44 Batallón de Artillería Antiaérea de Campaña. Unidades de la Armada Imperial, Unidad de Ataque Occidental, comandante. Contraalmirante Shoji Nishimura, con base en el crucero Naka, Cuarta Flotilla Destructora, Segunda División de Destructores, Arusame, Samidare, Yudachi, Murasame. Novena División de Destructores, Asagumo, Minegumo, Natsugumo. 24 División de Destructores, Umikaze, Kawakaze, Yamakaze, Suzukaze. Grupo de Aire, Unidad de Hidroaviones Sanyomaru y Sanuki Maru. Fuerza Base, comandante. Contraalmirante Sueto Hirose. Segunda Fuerza Base, P-36, P-37 y P-38. 11 División Buscaminas, W-13, W-14, W-15, W-16. 30 División Buscaminas, W-17, W-18. 31 División de Cazadores de Submarinos.
Holanda Fuerzas Terrestres, séptimo Batallón de Infantería KNIL. Tercera compañía de 177 hombres, con 18 MG cada uno, bajo las órdenes de Treffers, Saraber y Vendeler. Primer Machine Gun Company, de 18 a 24 ametralladoras Vickers y 6 morteros de 80 mm, bajo el mando del capitán Everars. Un destacamento motorizado de 80 hombres, 7 carros blindados Obervaluagen, bajo el primer teniente Bostot Nederbe en Kappel. Artillería, tercera compañía de artillería costera y antiaérea, comandante. Baker, 3 baterías de artillería costera. 3 cañones de 75 mm entre Peninki y Karungan, bajo el mando del primer teniente Storm. 4 cañones de 120 mm en Karoengan bajo el primer teniente Van Adrichem. 4 cañones de 75 mm debajo del primer teniente de reserva Van der Ziegler. 2 baterías de artillería, no móviles. 3 cañones de 75 mm cerca del Incas bajo el primer teniente de reserva Verdam. 2 cañones de 70 mm, envejecidos, tripulados por personal de KNIL en el área del Incas. 2 baterías antiaéreas bajo el teniente de reserva Nigenus. Cañones de 4 por 40 mm. Cañones de 4 por 20 mm. 4 pelotones de ametralladoras antiaéreas, 10-12 por 12,7 mm HMG. 2 pelotones de ingenieros, un pelotón de 30 hombres y otro de 40 empleados reclutados de BPM, bajo el primer teniente Van den Belt. Pelotón móvil auxiliar de primeros auxilios. Unidades aéreas, 304 Militaire Luftwaffe. 3 Xlen Martin B-10, transferido al aeródromo de Samarinda II, en diciembre de 1941. El aeródromo de Tarakan se considera demasiado pequeño para bombarderos bimotores. 4 Brewster Buffalo por debajo del primer teniente Benjamins. Unidades navales con Inklige Marine, minador HRMS Prince Van Orange, comandante. Teniente Van Bersendal. 2 lanchas patrulleras. 3 Dornier Do 24K, un barco ligero de la Armada del Gobierno. Los primeros planes holandeses anteriores a 1941 exigían la defensa de los campos e instalaciones petrolíferos a toda costa. Si se consideraba imposible, las fuerzas holandesas negarían al enemigo el uso de la maquinaria de producción de petróleo de Tarakan antes de retirarse a la parte continental de Borneo. Un obstáculo importante en la defensa de Tarakan fue la inadecuación de su aeródromo para albergar tanto a los cazas como a los bombarderos. Sin embargo, el plan también requería una defensa persistente del aeródromo, una tarea que, considerando el tamaño del aeródromo y la fuerza militar japonesa, en particular el equilibrio general de mar y aire, traería resultados limitados. El despliegue de la guarnición de Tarakan se orquestó para evitar la ocupación enemiga del complejo portuario en la parte occidental de la isla. Las posiciones de defensa consistían en varios frentes de barreras de doble valla. Frente Lincas, defendiendo el complejo portuario Nordfront, defendiendo el punto de acceso al aeródromo, puntos de apoyo en el aeródromo de Tarakan y sus alrededores. Frente Oriental, o Ostfront, defendiendo el campo petrolífero de Pamoesian. Este frente no tenía conexión directa con el frente norte. Unidades especiales protegen la brecha entre ambos frentes. En la costa este, las tropas holandesas prepararon un punto de apoyo con fuerza de pelotón en la desembocadura del río Amal. Esta unidad estaba destinada a impedir el aterrizaje enemigo por un breve momento, antes de retirarse al frente oriental. Fuerzas de cobertura de infantería adicionales se establecieron en las baterías Foeata, Peninki y Karoengan. Los puntos de apoyo sobre los que se asienta el frente fueron ocupados con 25 efectivos, apoyados por 2 ametralladoras ligeras y 2 medianas cada una. Alojado en fortines de hormigón, cada punto de apoyo estaba rodeado por una valla doble, pero la escasez de mano de obra hacía imposible ocupar todos los puntos de apoyo al mismo tiempo. Las baterías costeras monitorearon los campos de minas y las entradas al puerto. La artillería en el frente Lincas también podría utilizarse para apoyar batallas tierra adentro. Inicialmente, el aeropuerto solo se defendió con cañones antiaéreos y ametralladoras de 20 mm. Abandonado antes del aterrizaje japonés, 2 secciones de cañón antiaéreo de 40 mm, menos un cañón, se encontraban en el aeródromo. Los cañones de 20 mm fueron reubicados para defender las baterías Peninki y Karoengan. La armada holandesa, con Inklige Marine, colocó extensos campos de minas en los accesos al puerto. En caso de un ataque, cualquier vía marítima que aún estuviera abierta sería bloqueada por el minador HRMS Prince Van Orange. A pesar de todos estos preparativos tras el ataque de Pearl Harbor, una cierta atmósfera derrotista ya había envuelto a los defensores incluso mucho antes de cualquier signo de invasión. Para la captura de Tarakan, los japoneses planearon un desembarco en 2 frentes desde el lado oeste de la isla. Una punta del avance, la unidad del ala derecha, bajo el mando del coronel Yamamoto, aterrizaría en las costas cerca del río Amal y destruiría a las tropas holandesas allí.
Sin esperar a que se completara el aterrizaje, la unidad se movería hacia el oeste a través de la jungla y lanzaría un ataque repentino para apoderarse de los campos petrolíferos de Pamoesia. Al asegurar Pamoesia, las tropas de Yamamoto avanzarían para asegurar las instalaciones en el puerto de Lincas antes de que los holandeses pudieran demolerlo. La segunda punta, la unidad del ala izquierda, aterrizaría más al sur en Tanjung Batu, y se dirigiría hacia el oeste para capturar las baterías de armas Peninki Karoengan, antes de trasladarse a Lincas, pasando por la segunda fuerza especial de aterrizaje de Kure en el aeródromo, para atacar y capturar los campos petrolíferos de Gunung Kankol y Djoeata y la batería de Djoeata en el norte. Una vez que se despejaran estos puntos clave de la isla de Tarakan, el ejército entregaría el deber de guardia a la armada y la fuerza se reuniría en Tarakan y sus alrededores para preparar la captura de Balikpapan. El 10 de enero de 1942, después de que un Dornier 24 detectara la aproximación de la flota de invasión japonesa, el teniente coronel Simon de Waal ordenó la destrucción de todas las instalaciones petroleras de la isla. Los pelotones de ingenieros dinamitaron las tuberías de perforación, provocando una explosión subterránea que impidió extraer los pozos y el petróleo de abajo en un futuro próximo. A las 10 horas de la noche, 100.000 toneladas de petróleo habían sido envueltas en llamas. A las 3 de la madrugada del 11 de enero, el sargento mayor Spangenberg, al mando del punto de apoyo del río Amal, con 53 soldados, informó haber avistado buques de desembarco que se acercaban a la costa. En ese momento, la unidad del ala derecha de la fuerza de invasión japonesa comenzó a aterrizar en las partes orientales de Tarakan bajo la silueta de los campos de petróleo en llamas. Dado que las fuerzas holandesas han dispuesto sus disposiciones para defender los ataques desde el oeste, todavía no estaban seguros de que las fuerzas enemigas que se han concentrado en las partes orientales de la isla constituyan la principal fuerza de ataque. Aún se estaban considerando maniobras y aterrizajes de distracción, incluso cuando la fuerza defensora ya había avistado otra fuerza de desembarco japonesa a las 5 de la mañana en Tanjung Batu, más al sur del río Amal. La unidad del ala derecha del coronel Yamamoto, después de haber confundido los incendios en el campo petrolero de Gunung Kankol con el del campo petrolero Lincas al sur, aterrizó de 4 a 6 kilómetros más al norte de su punto de aterrizaje previsto, el monte del río Amal. Las fuerzas de Spangenberg también confundieron a los buques de desembarco japoneses, que estaban dando vueltas en ese momento, estaban haciendo un intento de aterrizaje directo y ordenaron a sus fuerzas que abrieran fuego contra ellos. Llegando al río Amal a las 5 de la mañana, la unidad atacó y flanqueó los pastilleros de Spangenberg ubicados allí, derrotando a sus tropas. Con 25-30 de sus tropas que quedaron, Spangenberg se retiró a un nuevo punto de apoyo cerca del río Pamoesian. Como los incendios de los campos petroleros inutilizaron muchos puntos de apoyo, los de Spangenberg se han convertido en el principal punto de defensa en el frente oriental. Bajo el mando general del capitán Saraber, el punto se convirtió en una base de reunión para las tropas en retirada, lo que permitió a los holandeses restaurar la línea del frente. Para apoyar esta línea, los holandeses construyeron una segunda línea de frente detrás de Saraber. Constaba de unos 650 hombres, la línea contaba con el apoyo de la compañía de ametralladoras javanesas de Everaars, los soldados amboneses de Trefer y varios overvaluajes. Las tropas de Everaars, sin embargo, no recibieron el entrenamiento adecuado. Muchas de las ametralladoras funcionaron mal y la compañía tenía prácticamente poca o ninguna munición. Mientras tanto, a partir de la información obtenida al interrogar a los soldados capturados, la unidad del ala derecha avanzó hacia el lado norte del campo petrolífero de Tarakan. A medida que se acercaban a los campos petroleros, el avance de la unidad estaba empantanado por el fuego de artillería y morteros desde el punto de apoyo de Saraber. Los holandeses intentaron su propia ofensiva, apoyados por la artillería y liderados por la compañía de Trefer en su primer bautismo de fuego. El ataque no tuvo éxito y Trefer no pudo avanzar más allá de la segunda línea del frente. Frustrado por la resistencia holandesa, el general Sakaguchi solicitó apoyo de ataque aéreo en las baterías de Djoeata en el norte y en la isla de Sadao en el extremo oeste de Tarakan, además de la ciudad de Tarakan, para el día siguiente. Al caer la noche, ambos bandos intentaron lanzar contraataques simultáneos. De Waal planeó el último intento ofensivo de los holandeses a las 5:15 horas del día siguiente con todo su personal disponible, incluidos ingenieros, personal de municiones, empleados y cocineros. Los japoneses, sin embargo, tomaron la primera iniciativa. Al lanzar una serie de incursiones nocturnas al mismo tiempo, las tropas de Yamamoto lograron capturar ambas líneas de los cuarteles holandeses. En medio del caos, los japoneses mataron a muchas tropas holandesas, incluidos Baker y Van den Belt. Trefer también fue asesinado, ya que su compañía se retiró hacia la sede. A pesar de esto, la unidad de la derecha no pudo capturar el cuartel general holandés.
Con la disminución de los suministros, la disminución del número de tropas y la ruptura de las comunicaciones con las baterías costeras, los holandeses finalmente decidieron capitular. A las 7:30 horas del día 12, de Waal envió a un portador de una bandera de tregua para anunciar la rendición. El coronel Yamamoto envió inmediatamente un telegrama al comandante del destacamento Sakaguchi diciendo: el comandante holandés y sus hombres han anunciado la rendición a las 8:20 horas, por lo tanto, se solicita el pronto desembarco del comandante del destacamento a través del muelle Lincas. La unidad del ala izquierda del mayor Kanauji aterrizó cerca de Tanjo Batoe a las 4 horas del día 11, pero a las 17 horas del mismo día, su paradero aún era prácticamente desconocido para la fuerza de invasión. En ese punto, habiendo aterrizado, la fuerza de Kenichi trató de avanzar directamente a través de la jungla hacia la parte trasera de la batería Karoengan. Sin embargo, debido a la densa vegetación y el terreno empinado de la jungla, la unidad solo podía avanzar unos 100 metros por hora, mientras estaba desorientada sobre su entorno. Mientras tanto, cuando se hizo evidente que los japoneses estaban atacando desde el este, de Waal reubicó algunas de sus fuerzas para proteger las baterías Kaorengan y Peninki. La noche del 11 de enero, la compañía de 65 hombres del capitán Vendeler abandonó la ciudad de Tarakan, habiendo sido asignados para tomar una posición en las proximidades de Tanjo Batoe y vigilar los caminos que conducen a las baterías. Obstaculizada por la oscuridad, la compañía se encontró perdida en el bosque antes de encontrarse con la unidad del ala izquierda. Sin intercambiar un disparo, Vendeler y la mitad de su unidad fueron capturados, mientras que la otra mitad fue ejecutada de inmediato. Cuando los miembros capturados de su unidad se negaron a guiar a la unidad del ala izquierda a través del bosque, fueron atados en grupos y bayonetados al amanecer. Vendeler y algunos de sus oficiales se salvaron. Al mediodía del día 12, Kanauji acababa de llegar a la parte trasera de la batería. Sin embargo, como no pudo establecer ningún contacto, justo antes de la medianoche del día 11, Sakaguchi ordenó a una compañía de infantería al mando del teniente coronel Namekata que desembarcara en el punto de aterrizaje de la unidad del ala izquierda y avanzara a lo largo de la costa para apoderarse de la batería. Aunque la unidad logró llegar al frente de la batería, el terreno accidentado también bloqueó su avance. Incluso después de la rendición holandesa, la ruptura de la comunicación significa que las baterías costeras de Karoengan y Peninki todavía estaban operando en ese momento. Advirtiendo cautela, Sakaguchi envió un mensaje a la armada. Aunque el enemigo se ha ofrecido a rendirse, se teme que la batería en el extremo sur de la isla no sea consciente de ello y sería peligroso proceder al muelle de Tarakan. Por lo tanto, detén tu navegación. Haciendo caso omiso de la advertencia de Sakaguchi, a las 12 horas, 6 dragaminas de la 11 y 30 División de Buscaminas partieron rápidamente y se acercaron al canal Mengaku para barrer la zona del puerto en busca de minas. Tan pronto como el buscaminas W-13 cambió su rumbo hacia Lincas, las baterías Karoengan abrieron fuego desde una distancia de unos 2 kilómetros. Cuando dispararon la tercera salva, el W-13 había recibido un impacto directo en el medio del barco cerca de la línea de flotación. W-14 ahora comenzó a disparar y ambos barcos aumentaron su velocidad en dirección a Lincas. Después del segundo impacto, el W-13 recibió otro impacto cerca del puente y comenzó a girar hacia el puerto. El barco tomó una acción evasiva para evitar los disparos antes de detenerse por un momento. Cuando el barco trató de regresar, su timón parecía estar fuera de servicio, dirigiendo W-13 continuamente al puerto en dirección a Lincas. Cuando el W-13 comenzó a tomar una acción evasiva, los holandeses dirigieron sus artillería hacia el W-14. Inmediatamente el dragaminas recibió golpes continuos en el puente, la mitad del barco y la popa. En poco tiempo, un proyectil logró alcanzar las cargas de profundidad del barco, provocando una explosión masiva que desgarró el W-14 cerca del palo de mesana, mientras que otro voló uno de los cañones de 120 milímetros del barco. A pesar del daño, el W-14 ahora giró y se dirigió a toda velocidad hacia la batería Karoengan, con su única arma todavía disparando. Al acercarse al cabo Mengaku, se lanzó una columna de agua en la línea de flotación, lo que indica que el dragaminas podría haber golpeado una mina. A las 12:05 horas, el W-14 finalmente se hundió proa primero, cerca de las costas del cabo Mengaku. Pronto, la batería de Karoengan inmediatamente volvió a enfocar su fuego en W-13, ahora parece que todavía se dirige a Lincas. Cuando el dragaminas comenzó a disminuir, el fuego holandés comenzó a hacerse más preciso. Los proyectiles impactaron en el puente del barco, destruyeron uno de sus cañones y provocaron incendios masivos a bordo. El W-13 finalmente se inclinó hacia babor y comenzó a descender desde la proa, antes de hundirse finalmente a las 12:15 horas. Además de los dos dragaminas, la batería Karoengan también hundió una nave de desembarco japonesa.
dado que se habían colocado minas en las estrechas aguas del lugar del enfrentamiento. Otros barcos japoneses no pudieron rescatar rápidamente a los supervivientes. Comandante de la 11 División Buscaminas, comandante Wakito Yamakuma murió junto con otros 156, mientras que 53 marineros de ambos barcos sobrevivieron. Los 4 dragaminas restantes se retiran por orden. Las tropas de Kanauji, obstaculizadas por la mala comunicación y el avance obstaculizado, solo habían logrado tomar la batería de Karoengan a las 17:10 del 13 de enero, un día después de que Dewal se rindiera. En la noche del 11 de enero, antes de que Japón completara el bloqueo de Tarakan, el submarino holandés K-10, la lancha patrullera P-1 y la goleta a motor BPM Aida se deslizaron hacia aguas amigas. El P-1, escondido bajo las ramas de las palmeras, llegó a la costa de Borneo y navegó con éxito por una serie de vías fluviales río arriba hasta Samarinda. El minero holandés Prins van Orange intentó escapar hacia el este. Pero a las 21:57, el destructor japonés Yamakase, al mando del teniente coronel Shuichi Yamanaka y la lancha patrullera P-38 que patrullaban la vía fluvial al noreste de Tarakan, vieron la silueta de Prince van Orange y la siguieron secretamente hacia el este en aguas más amplias. A las 23:18, Yamakase aumentó su velocidad a 26 nudos y comenzó a acercarse al minador holandés. A las 23:22, ambos barcos comenzaron a abrirse fuego entre sí a un alcance promedio de 1800 metros, pero el enfrentamiento se volvió unilateral de inmediato. Cada salva de los cañones de Yamakase alcanzó a Prince van Orange y las últimas salvas pasaron sobre el destructor. En solo 10 minutos, el Prince van Orange se hundió, derribando a 102 de los 118 tripulantes a bordo. El capitán del barco, Antonie van Bersendaal, y otros 3 oficiales se encontraban entre los muertos en la batalla, mientras que Yamakase recogió a 16 supervivientes y los llevó a tierra en Tarakan. El teniente comandante van Bersendaal fue condecorado póstumamente con el León de Bronce, la segunda condecoración militar más alta de los Países Bajos. A lo largo de la batalla, los holandeses MLKNIL realizan numerosos ataques aéreos desde el aeródromo de Samarinda II para detener el ataque japonés. No obstante, debido al mal tiempo, especialmente el 11 de enero, sus esfuerzos llegaron demasiado tarde para los defensores de Tarakan, que estaban debajo. Para el 13 de enero, el destacamento de Sakaguchi reunió a todos los prisioneros y capturó el material y entregó los asuntos administrativos a la armada al día siguiente. Las instalaciones petroleras en Tarakan para entonces habían sido sustancialmente destruidas. En Incas, aunque gran parte del petróleo había sido consumido por el fuego, todavía quedaban 12.300 toneladas de petróleo pesado en los tanques supervivientes y 120 bidones de petróleo pesado. En junio de 1942 los pozos habían sido reparados y la producción de petróleo continuó sin ningún obstáculo serio hasta mediados de agosto de 1943, cuando comenzaron los primeros ataques aéreos aliados en Tarakan. Las bajas japonesas de la batalla son las siguientes. Destacamento de Sakaguchi. 8 muertos, 7 en tierra, 1 en el mar. Armada Imperial Japonesa. 247, 47 en tierra, 200 en el mar, incluidos 156 de los dragaminas W-13 y W-14. Alrededor de 300 soldados holandeses murieron en la batalla. Los japoneses capturaron 871 soldados, además de 9 cañones antiaéreos, 69 ametralladoras pesadas, 556 rifles, 15 vehículos blindados, 67 automóviles y municiones. Algunos soldados, como Everaars, lograron escapar y cruzaron a la parte continental de Borneo, antes de ser capturados. Otros se escondieron en las selvas de Tarakan, antes de caer finalmente en la misma suerte. Spangenberg fue capturado el 20 de marzo de 1942. En respuesta a la pérdida de los dragaminas W-13 y W-14, muchos prisioneros de guerra holandeses, en particular los de la batería Karoengan, fueron posteriormente ejecutados por los japoneses. El 18 de enero 215 prisioneros salieron del campo de prisioneros de guerra y se ahogaron en el mar cerca de donde se hundieron ambos dragaminas. Por otra parte, los supervivientes de los 2 dragaminas hundidos decapitaron a los prisioneros o les ataron de pies y manos y los arrojaron a los pantanos para que se ahogaran o fueran devorados vivos por los cocodrilos. Los aviones holandeses volaron misiones de bombardeo desde el aeródromo de Samarinda II, en el este de Borneo, en el aeródromo de Tarakan repetidamente del 13 al 14 de enero. El personal de la armada murió y otros 27 resultaron heridos durante estas incursiones. Sin embargo, las reparaciones realizadas por los ingenieros de la segunda fuerza base pusieron el aeródromo nuevamente en funcionamiento el 16 de enero, cuando los aviones de la 23 Flotilla Aérea y el ala aérea Tinian volaron desde Jolo. El aeródromo se convertiría entonces en el escenario de la invasión japonesa de Balikpapan. Tarakan permaneció bajo ocupación japonesa hasta mayo de 1945, cuando fue liberado por las tropas australianas.